Ante el posible inicio de una guerra interimperialista y con la reforma eléctrica a punto de ser aprobada en México, vemos importantísima la tarea de hacer un análisis desde las clases subalternas de lo que acontece en la realidad. Bienvenido al Ordine Nuevo. El conflicto ruso-ucraniano se ha ido tensando en los últimos años, con inflexiones en los acuerdos de Minsk que acorralaron a Rusia y donde el presidente Biden junto al canciller Scholz hicieron todo lo posible por llevar a Rusia a la intervención. En estos días recientes el conflicto ha llegado a la escalada militar, en el cual Rusia, hasta la fecha de hoy, 25 de febrero, parece tener el control casi total del territorio ucraniano, siendo una de las intenciones principales del Kremlin, al menos de manera oficial, la desnazificación del territorio ucraniano. Aunque el conflicto, como mencionamos al inicio, lleva años encendidos, ha alcanzado una flama tan alta esta semana, desde que el 21 de febrero los líderes de las repúblicas de Donetsk y Lugansk han pedido al presidente Vladimir Putin el reconocimiento como naciones independientes. Las naciones recién nacidas geolocalizadas en la frontera con Rusia históricamente han sido discriminadas por tener una población ruso parlante e incluso por ser judías por parte de las fuerzas de ultraderecha que gobiernan estos países. Recordemos que cuando la separación de las naciones fronterizas en el Estado ruso, mucha de la población de nacionalidad rusa quedó del otro lado de las fronteras, siendo parte de esa población la que empujaba hacia la independencia de estas repúblicas ya mencionadas. Puede parecer de risa hablar de una desnazificación hasta que nos ponemos a revisar la historia del territorio ucraniano en el que se manifestó una fuerte presencia de militantes del Tercer Reich cuando el intento de invasión de la Alemania nazi a la Rusia comunista, o incluso cuando uno revisa las fotografías actuales de los movimientos de derecha ucranianos con la simbología nazi que está muchísimo más presente. La historia nos ha demostrado que armas nucleares y nazis nunca traen buenos resultados. Recordemos entonces que anteriormente el presidente ruso cuestionaba a su homólogo estadounidense ante su reacción de si Rusia instalara bases militares en la frontera con México o Canadá y apuntara a las conocidas atrocidades del país norteamericano que, como recordamos, en la segunda mitad del siglo pasado decantó en la conocida crisis de los misiles y en los muchos golpes de Estado que sufrió nuestra América Latina, disfrazados de intervenciones humanitarias que amablemente proporcionaba Estados Unidos a países con recursos de su propio interés. Los medios hispanohablantes al servicio de las empresas capitalistas pro-yanquis en estos días se han encargado de difundir una serie de propaganda antirrusa y notas alarmistas con desinformación que recuerdan mucho a la época de la Guerra Fría, aunque eso implique dar el apoyo a actores pro-nazi e incentivar al odio que terminará decantando en una escalada de violencia aún mayor. Basta recordar los problemas de la Guerra Fría. Esto ha tenido un fuerte impacto en la interpretación hispanoparlante del conflicto Rusia-Ucrania. Ante tales acontecimientos, en esta escalada de violencia, el Estado mexicano, muy cercano a la llamada Doctrina Estrada, ha llamado a las naciones a buscar la resolución del conflicto a través de un diálogo pacífico y ha decidido no romper relaciones económicas y diplomáticas con ambas naciones a pesar de las presiones mediáticas para tomar una postura radical contra Moscú. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el papel de México ante el conflicto ruso-ucraniano? La reciente escalada en el conflicto Rusia-Ucrania ha dado de qué hablar en la población mexicana, influenciada por la desinformación de la dictadura mediática que se vive en Occidente. Por ello, en un primer momento, la población mexicana debe buscar la correcta interpretación del conflicto a través de información veraz y no dejarse guiar por consignas gringas que solo buscan el beneficio bajo el falso nombre de la libertad y la democracia. En ese sentido, se ha mencionado que algunas de las consecuencias al mediano y a largo plazo que traerá consigo esta guerra son 1. El incremento del precio y la importación de los energéticos como el petróleo y el gas natural. Número 2. El descontrol monetario e inflacionario que vivirán las naciones a causa de este conflicto. Y número 3. Así como el suministro de bienes de consumo para todo el mundo.
Estas consecuencias ponen en el centro del tablero la importancia estratégica del desarrollo industrial de las naciones latinoamericanas para poder abastecerse y abastecer a las naciones en el conflicto, similar a lo ocurrido en los años del preludio de la Segunda Guerra Interimperialista. Los países latinoamericanos debemos prepararnos para tener una posición mínimamente conveniente para no sufrir las fuertes y turbulentas consecuencias que pueda traer este conflicto. ¿A qué nos recuerda esto en el panorama mexicano? Exactamente. Al igual que en la década de 1930, cuando el presidente Lázaro Cárdenas llamaba a la expropiación petrolera para obtener así una soberanía nacional lo suficientemente sólida para poder actuar lo más autónomamente posible de los Estados Unidos, en nuestro presente la reforma eléctrica y la nacionalización del litio juegan el mismo papel. Por lo que apostar por una reforma profunda y radical es indispensable para el momento actual. Esta reforma eléctrica se ha encontrado con muchas trabas por parte de la iniciativa privada, la cual argumenta el deseo de no tener un monopolio estatal en los energéticos. Cosa muy irónica si nos ponemos a pensar que en México existe una extrema concentración de los mercados en las pocas manos de los empresarios más importantes del país, que a su vez son los más ricos del mundo. La reforma no solo debe garantizar la producción y distribución de la energía de manera equitativa, sino también debe apuntar a la creación de una industria de litio, como lo planteó el presidente López Obrador en la mañanera del miércoles 2 de febrero. Por lo que el debate en torno a la reforma eléctrica no es un debate de carácter legal o teórico, en todo caso, como se ha estado dando, sino es más bien un debate sobre la orientación de un proyecto de nación que plantee romper los dogmas neoliberales que nos han impuesto. Con todo esto, nuestra intervención no es apoyar a uno u otro imperialismo en el conflicto, pues entendemos que la guerra, en cualquiera de sus presentaciones, es una mierda. Sin ser inocentes y buscar buenos o malos en este conflicto, entendemos que la guerra es una continuación de la política por medios violentos. Los imperialismos siempre han actuado y seguirán actuando así. Recordemos lo que el gran político y filósofo Lenin dijo alguna vez sobre esto. Los orígenes de la guerra actual no se deben a la mala intención de los capitalistas, ni a la política errónea de algún monarca. Sería incorrecto interpretarlo así. No, esta guerra es el resultado inevitable del capitalismo gigantesco, especialmente el capital bancario, que ha traído como consecuencia que unos cuantos bancos en Berlín y 5 o 6 en Londres dominen todo el mundo. Se apoderen de los recursos del mundo, refuercen su política financiera con la fuerza armada y por último, se traben en un conflicto armado bestial, sin precedentes, por el hecho de que no pueden seguir avanzando libremente con un régimen de conquistas. Uno u otro debe renunciar a sus colonias. Cuestiones semejantes no se resuelven por las buenas en este mundo de capitalistas. Solo la guerra puede resolver este problema. Por ello, es absurdo culpar a uno o a otro bando de bandidos coronados. Esos bandidos coronados son todos iguales. Concluimos entonces que el preludio de guerra es, como decía Lenin, una guerra entre imperios por la repartición del mundo. No es la guerra de las clases subalternas y los oprimidos, sino es la guerra entre burgueses por el control del mercado mundial. Más que buscar en la población una postura pro-rusa o pro-Ucrania, pro-China o pro-Estados Unidos, el llamado es a la organización contra los intereses de una burguesía que se encarga de hacer que nos matemos entre nosotros y siendo ellos los reales triunfadores.